Vamos a ver cómo se realiza el trazado de una curva utilizando todo lo que hemos visto en clase. Entonces, recordemos que para trazar la gráfica de una curva y igual a f de x, se sugiere realizar los siguientes pasos. Primer paso, vamos a encontrar todas las intersecciones con el eje x, es decir, vamos a encontrar aquellos x que hagan que la función se anule. Segundo paso, vamos a encontrar la intersección con el eje y, es decir, vamos a evaluar la función en 0. Tercer paso, vamos a encontrar las asíntotas horizontales de la función f. Recordemos que la recta y igual a b es una asíntota horizontal si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es b o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es b. Se puede tener uno de los dos o ambos. Cuarto, vamos a encontrar las asíntotas verticales de la función. Recordemos que si una función es cociente de funciones, la recta x igual a a será asíntota vertical de dicha función si la función del numerador evaluada en a es distinta de 0 y la función del denominador evaluada en a es igual a 0. También debemos considerar que si estamos hablando de la función logaritmo natural de x, ella tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Quinto paso, vamos a establecer los valores críticos de la función f, es decir, aquellos puntos en los cuales la primera derivada de la función se hace 0 o no existe. Sexto paso, vamos a encontrar las regiones de crecimiento y decrecimiento de la función f. Séptimo paso, vamos a determinar los valores máximos y mínimos relativos de la función. Octavo paso, vamos a encontrar aquellos valores para los cuales la segunda derivada se hace 0 o la segunda derivada no existe. El último paso va a ser, utilizando los valores encontrados en el paso octavo, vamos a hallar las regiones de concavidad de la función. Para la función f de x igual a 1 sobre 4 menos x al cuadrado, vamos a realizar los pasos anteriores con el objetivo de obtener su gráfica. Entonces, primero, vamos a encontrar las intersecciones con el eje x, es decir, vamos a buscar aquellos números x que hagan que la función evaluada en dichos números sea 0. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos la función a 0, pero esto nos da que 1 es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Esto no sucede nunca. Esto es falso. Entonces, concluimos que la gráfica de la función nunca se va a cortar con el eje x. Segundo paso. Vamos a encontrar la intersección con el eje y. Para eso, vamos a evaluar la función en 0. La función evaluada en 0 es 1 sobre 4 menos 0 al cuadrado, es decir, un cuarto. Como conclusión, tenemos que la gráfica de la función se corta con el eje y en un cuarto. Entonces, en este punto, la gráfica se va a cortar con el eje y. Tercer paso. Vamos a encontrar las asíntotas horizontales de la función. Recordemos que la recta y igual a b es una asíntota horizontal si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es b, o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es b. Vamos a calcular esos límites indicados. El límite cuando x tiende a infinito de f de x, pues es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 4 menos x al cuadrado. Si x tiende a infinito, x al cuadrado también tiende a infinito. Menos x al cuadrado tenderá a menos infinito. Y 4 menos x al cuadrado tenderá a menos infinito. El numerador es 1. Entonces, este límite me da 0. Por un razonamiento análogo, calculamos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es 0 también. Como conclusión, la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal de nuestra función. La vamos a dibujar punteada. Recordemos que la recta y igual a 0 coincide con el eje x. Cuarto paso. Vamos a encontrar las asíntotas verticales de la función. Recordemos que si la función
es el cociente de dos funciones. La recta x igual a a es una asíntota vertical si la función evaluada en el numerador es distinta de 0 y evaluada en el numerador es 0. También debemos tener en cuenta siempre que la función logaritmo natural tiene una asíntota vertical en 0, en x igual a 0. Ahora bien, la función f de x igual a 1 sobre 4 menos x al cuadrado es de la forma f de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x, que es la función del numerador, es 1, y q de x, que es la función del denominador, es 4 menos x al cuadrado. Vamos a empezar buscando los x para los cuales ese denominador se haga 0. Entonces, como el denominador es 4 menos x al cuadrado, estamos buscando aquellos x que hagan que 4 menos x al cuadrado sea 0. Es decir, que x al cuadrado sea 4. Esto sucede cuando x es 2 o cuando x es menos 2. Ahora, para estos valores vamos a evaluar la función del numerador en ellos. Entonces, la función del numerador evaluada en menos 2 será 1, porque recordemos que la función del numerador era precisamente la función constante 1. Y evaluada en 2 también me da 1. Estas evaluaciones son distintas de 0. Entonces, podemos concluir que las rectas x igual a 2 y x igual a menos 2 son asíntotas verticales de dicha función. Las vamos a dibujar de manera punteada. Esta es la recta x igual a menos 2 y esta es la recta x igual a 2. Quinto paso. Vamos a establecer los valores críticos de la función f, es decir, aquellos puntos en los cuales la primera derivada se hace 0 o la primera derivada no existe. Para eso, primero debemos hallar la primera derivada de la función. La función f de x es 1 sobre 4 menos x al cuadrado, es decir, es el cociente entre dos funciones. Entonces usamos la regla de derivación para el cociente de funciones. Y tenemos que la derivada de f será la derivada del numerador, 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. De donde obtenemos que la primera derivada de f es 2x sobre 4 menos x al cuadrado al cuadrado. Ahora, vamos a buscar aquellos puntos en donde la primera derivada sea 0. Entonces, la primera derivada será 0 cuando 2x sea igual a 0, es decir, cuando x sea igual a 0. Entonces ya tenemos un valor crítico que es x igual a 0. Ahora vamos a ver cuando la primera derivada no existe. Entonces, esta primera derivada no va a existir cuando el denominador sea nulo, es decir, que se haga 0. El denominador de la primera derivada es 4 menos x al cuadrado al cuadrado. Entonces, esto será 0 cuando x sea 2 o cuando x sea menos 2. Sexto paso, vamos a encontrar las regiones de crecimiento y decrecimiento de la función f. Primero, recordemos que el dominio de esta función f es ¿quién? Los números reales menos el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque tanto en 2 como en menos 2 el denominador de la función se anula. Y sabemos que jamás podemos dividir por 0. Ahora, el menos 2 y el 2 no están en el dominio de la función. Y tenemos a 0 como valor crítico. Entonces, ¿qué pasa? Que el dominio de la función nos queda dividido de la siguiente manera. Primero tenemos el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, luego desde menos 2 hasta 0, luego desde 0 hasta 2 y luego desde 2 hasta infinito. En esos intervalos, la derivada de la función siempre será negativa o siempre será positiva. Vamos a ver cómo es el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Para eso, vamos primero a tomar un número en el intervalo menos infinito menos 2, por ejemplo al menos 3, y vamos a evaluar la primera derivada de la función en este número. La primera derivada evaluada en menos 3 me da menos 6/25, el cual es un número negativo. Como la primera derivada en menos 3 es negativa, entonces será negativa en todo el intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Es decir, que la función f será decreciente en ese intervalo. Ahora, vamos a estudiar
cómo es la función en menos 2, 0. Tomamos un punto en este intervalo, por ejemplo al menos 1, y evaluamos la primera derivada en ese punto. Entonces, la primera derivada evaluada en menos 1 me da menos 2 novenos, el cual es un número negativo. Entonces, como la primera derivada evaluada en menos 1 es negativa, la primera derivada será negativa en todo el intervalo menos 2, 0, es decir, que la función será decreciente en ese intervalo. Ahora, en el intervalo 0, 2 vamos a tomar un número, por ejemplo a 1, y vamos a evaluar la primera derivada en ese numerito. Entonces, la primera derivada evaluada en 1 me da 2 novenos, el cual es un número positivo. Como la primera derivada es positiva en ese número, será positiva en todo el intervalo. Entonces, la función f será creciente en ese intervalo. Ahora, en el intervalo 2 infinito vamos a tomar un número, por ejemplo el número 3. Y vamos a evaluar la primera derivada en 3. La primera derivada evaluada en 3 me va a dar 6/25, el cual es un número positivo. Como la primera derivada es positiva en el 3, será positiva en todo el intervalo, es decir, que la función será creciente en ese intervalo. Entonces, ya conocemos en qué regiones la primera derivada será creciente y decreciente. Entonces tenemos que en estas dos es creciente y en estas dos regiones es decreciente. Séptimo paso, vamos a determinar los máximos y mínimos relativos de la función. Entonces, teniendo en cuenta lo que encontramos antes, podemos decir, bueno, aquí primero la función es decreciente y luego es decreciente, pero menos 2 no hace parte del dominio, entonces no se puede concluir nada. Aquí la función es decreciente y luego es creciente, entonces podemos concluir que la función tiene un mínimo relativo. Veamos que primero decrece y luego crece. ¿Y dónde estará este mínimo relativo? En este punto. Y luego, en estos dos intervalos que la función crece y luego sigue creciendo. Pero en 2 la función no existe, entonces no podemos decir nada. Aquí tenemos el mínimo relativo de la función. Octavo paso. Encontrar aquellos valores para los cuales la segunda derivada sea 0 o no exista. Calculamos la segunda derivada de la función. Revisen por favor el procedimiento. Ahora, vamos a buscar en qué valores de x la segunda derivada se hace 0. Entonces la segunda derivada se hará 0 cuando ¿qué? Cuando 8 más 6x al cuadrado sea 0, es decir, cuando x al cuadrado sea menos 8 sextos. Eso no pasa nunca. ¿Por qué? Porque ningún número real al cuadrado me va a dar un número negativo. Ahora veamos para qué valores de x la segunda derivada no existe. La segunda derivada no existe cuando el denominador se hace 0, es decir, cuando 4 menos x al cuadrado al cubo sea 0. Eso se tiene cuando x es 2 o cuando x es menos 2. Pero menos 2 y 2 igual no están en el dominio de la función. Entonces, los intervalos en los que yo tengo que estudiar la concavidad de la función, ¿quiénes son? En menos infinito, menos 2, en menos 2, 2 y en 2, infinito. ¿Cómo hacemos para estudiar la concavidad de la función en cada uno de esos intervalos? Vamos a tomar un numerito en cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a tomar un número en menos 2, en menos infinito, menos 2. Escogemos al menos 3 y evaluamos la segunda derivada en menos 3. La segunda derivada en menos 3 me da menos 62, 125, el cual es un número negativo. Como la segunda derivada es negativa en ese numerito, es negativa en todo el intervalo, es decir, que la función es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Ahora vamos a tomar un número en menos 2, 2, por ejemplo, al 0, y vamos a evaluar la segunda derivada en 0. La segunda derivada en 0 es un octavo, que es un número positivo. Como la segunda derivada en 0 es positiva, la segunda derivada es positiva en todo el intervalo desde menos 2 hasta 2. Es decir, que f es cóncavo hacia arriba en dicho intervalo. Nos falta el intervalo
desde 2 hasta infinito. Vamos a tomar un número en ese intervalo, por ejemplo el 3, y vamos a evaluar la derivada en dicho número, la segunda derivada en dicho número. La segunda derivada evaluada en 3 me da menos 62/125, el cual es un número negativo. Entonces la segunda derivada será negativa en el intervalo 2 infinito, es decir, que la función f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Listo, ya conocemos en qué regiones la función es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Utilizando toda esta información podemos graficar nuestra curva. Veamos que aquí la función es decreciente y es cóncava hacia abajo. Si queremos graficar la función, hacemos lo siguiente y obtenemos esta curva. Recordemos que estas líneas que son asíntotas porque gráficamente la función tiende a parecerse a ellas. Ahora, en esta región la función es cóncava hacia arriba, pero primero es decreciente y luego crece y tiene un mínimo en este punto. Entonces, obtenemos la gráfica. Y finalmente, tenemos que la función es cóncava hacia abajo y creciente. Graficamos esa última partecita. Tengan en cuenta que la gráfica de la función en realidad son las curvas azules que ven. Las asíntotas no hacen parte de la gráfica de la función, pero ayudan a construirla.